Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Bueno, estamos aquí en otro capítulo de Opiniones Cuestionables. Esta vez vamos a cumplir una promesa si creyeron que no era en serio que lo íbamos a hacer. Cuando analizamos el capítulo de Walter Araujo, ¿verdad? Entramos en un conflicto con qué quiere decir la Constitución, muchas dudas sobre constitucionales y legales, la verdad. Entonces nos pusimos en contacto con dos abogadas constitucionales, está bien dicho, ¿verdad? Constitucionalistas. Ajá. Erika Saldaña y Raquel Romero. Para que platicar con ella, ¿verdad? Y para que nos saquen a nosotros primero un par de dudas, ¿verdad? De que sobre la Constitución en general, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, verdad? Y nos trajeron constituciones. Sí. Tenía un montón de no ver nada. Por si creían que no existía. Yo no sé ni siquiera si tuve una en el colegio, tendría que haber tenido una. Sí, en sociales tuviste que haber tenido o estudiado. Bueno, el primer disclaimer que voy a hacer es que yo no ponía mucha atención en las clases sociales, no me gustaba, ¿verdad? Entonces, si hago preguntas. Dice que no hay preguntas tontas, ¿verdad? Entonces espero poder sacar dudas. No, yo sí en la carrera sí estoy el artículo 6, que sí no me lo aprendí, pero sí es por el tema de comunicación. Ajá. Pero igual no fui buen estudiante, así que ahorita estoy tratando de reparar ese error. Pues retomando lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, nos estaba diciendo Erika que hay mucha manipulación o mucho como sesgo a la hora de hablar de la Constitución o citarla. Sí. Bueno, empezar con que la Constitución, cuando tú la lees, es un librito bien abstracto. Tú lo puedes diferenciar del resto de leyes de la República porque la Constitución habla de principios, de valores, de cuestiones como bien idealistas. Si te vas al artículo 1 te dice que los valores que van a regir esta República son el bien común, la dignidad humana. Entonces, desde ahí ves que van cuestiones bien abstractas. Esto lo diferencias de otras leyes que, por ejemplo, te dicen que si incumplís una regla te va a tocar tal multa. O sea, es bien concreto. Okay. Entonces, la Constitución no. Si tú dijiste que habías estudiado el artículo 6. Lo leí alguna vez. Habías leído el artículo 6. Del artículo 6 está ahí el derecho a la libertad de expresión. Sí, correcto. Pero ahorita está muy en boga el tema del derecho a la libertad de información y el derecho de acceso a la información pública. Esos derechos no aparecen expresamente en la Constitución, pero la Sala de lo Constitucional, mediante una interpretación, dijo, mire, si hay libertad de expresión, tiene que haber un correlativo, que es libertad de información, para que la gente pueda emitir sus opiniones debidamente fundamentadas, para que todos colaboremos con construir una mejor república democrática, etcétera. No solamente tenés que tener el derecho de hablar, sino que también tenés el derecho a obtener información y a obtener información del Estado. Entonces, ahí la jurisprudencia constitucional básicamente crea el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública. Entonces, yo creo que esta es como una primera diferenciación. Okay. O sea, cualitativamente la Constitución es distinta al resto de leyes porque es más abstracta. Entonces da lugar a más interpretaciones y esto es lo que da lugar a más manipulaciones. Justo esa era una de las preguntas que traíamos. O sea, es que es bien tonto realmente porque técnicamente cualquiera debería poder interpretar al menos mínimamente la Constitución en tantos ciudadanos, pero realmente tiene tantas interpretaciones cada... Fíjate que hay algo que en la doctrina alemana le llaman, y te lo ha retomado aquí la sala, que hablan de la sociedad abierta de intérpretes. Es decir, todos podemos hacer nuestra interpretación de la Constitución. Todos tenemos ese derecho. Sin embargo, hay un único ente que hace la última interpretación y la que se va a tener por válida para todas las personas y para todos los tribunales de la República, que es obligatoria, que es la Sala de lo Constitucional. Entonces, sí es válido esto de que todos podemos hacer nuestra interpretación de la Constitución, pero hay una sola que es obligatoria, que es la que diga la Sala de lo Constitucional. Ellos tienen la última palabra. Exactamente, la Sala de lo Constitucional viene siendo una especie de órgano de cierre en materia constitucional. Entonces,
Sin embargo, es una cuestión interesante porque, bueno, ya que lo menciona Erika, esta doctrina alemana de un filósofo alemán muy conocido, de Haberle, nos ha hecho recapacitar y ver un poco, ¿no? No existe un monopolio en la interpretación. Lo que pasa es que, bueno, los ciudadanos podemos interpretar el artículo 6 de la Constitución, podemos interpretar cada una de las disposiciones. La Sala por eso ha hecho la distinción entre la disposición, que es el texto, y la norma, que es la disposición interpretada o el resultado, el producto de esa interpretación. Y eso, al menos en materia de derechos fundamentales, ha dado lugar a una gran apertura de que, por ejemplo, algunos derechos que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución, pero que son derivados o que pueden ser derivados del contenido, bueno, pueden ser también tutelados ante la jurisdicción constitucional. Así que, bueno, sí, en efecto, la Constitución tiene ciertas características. Y otra cuestión que es importante, sumando a lo que Erika manifestaba, es que la Constitución nada más establece las reglas básicas de convivencia. Entonces, no es como el resto de leyes que nos dan pautas mucho más claras, reglas específicas, como el Código Penal, por ejemplo, como el Código Procesal Penal, reglas que nos hablan de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Estamos hablando de un lenguaje distinto. No nos dice la Constitución, por ejemplo, cuando hablamos del derecho al honor, el artículo 2 nos dice que toda persona tiene derecho al honor. Pero la Constitución no define el honor. Pero yo puedo interpretar que es el honor a partir de, bueno, un ámbito de protección íntimo, de mí como persona, y a partir también de lo que yo pienso o lo que yo espero que las demás personas también piensen de mí, una dimensión subjetiva, una dimensión objetiva. Entonces, tenemos que entender un poco eso. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un instrumento, el instrumento jurídico que tiene la máxima jerarquía en el sistema de fuentes interno, y cuando hablo del sistema de fuentes del derecho me refiero, bueno, a todas las normas jurídicas que nos rigen. A todos los tipos, o sea, leyes, reglamentos. Códigos. Es como en una empresa tiene uno la ambición, la visión, como los valores que guían a la empresa, de cómo hacer las cosas, pero luego están los reglamentos, no están los procesos definidos. No está, exactamente. Yo creo que esa es una súper buena analogía, porque la Constitución, como lo mencionaba Raquel, es el marco de convivencia. Y aquí nos vamos a las cuestiones más básicas, ¿verdad? O sea, ¿por qué nace una Constitución? Una Constitución generalmente nace de quiebres sociales. Sí. De quiebres sociales que, en este caso, la Constitución del 83 venía de un montón de juntas revolucionarias de gobiernos, estaba iniciándose, iniciándose ya, o sea, ya estaba iniciada una guerra civil. Y las personas decían, bueno, tenemos que tener la Constitución del 62 no es suficiente, no nos está ayudando, no estamos saliendo de los problemas sociales con esta Constitución. Entonces viene la Constitución del 83. Cuando termina el conflicto armado, una de las condiciones para firmar los acuerdos de paz fueron las reformas constitucionales del 91, que se consideraron necesarias porque la Constitución del 83 no preveía, por ejemplo, la separación de la seguridad pública de la Fuerza Armada. Entonces se creó la Policía Nacional Civil. Se dijo, bueno, miren, hemos tenido tantos problemas con militares todos estos años que lo que necesitamos es que ellos se encarguen de defensa nacional y creemos cuerpos de seguridad civil para la sociedad. Entonces vienen de rompimientos sociales donde la gente dice, mire, tenemos que buscar la forma de convivir, de crear un marco que pueda abarcar todas las ideologías, todos los pensamientos, toda la pluralidad de pensamientos. Entonces creemos un marco que sea capaz de abarcar todo, no lo abarcar de manera estricta, pero decir, pero vaya, por lo menos vas a tener unos pincelazos que vas a saber qué hacer. Y me imagino que desde el momento en que están en la Constitución ya permiten que se elaboren leyes más específicas. Si no está en la Constitución no se puede. Exactamente para eso sirve, porque si la Constitución te da un derecho, significa de que va a haber una ley que lo va a desarrollar. Entonces así van surgiendo
todas las leyes que tenemos en En el ocasiones, país. perdón, también es no solo por rupturas institucionales, que eso es como el factor más común. Veamos el contexto actual, el contexto actual chileno, que en realidad no viene tanto de una idea de quiebre o de ruptura institucional, sino viene más bien o el proceso de diálogo que se está siguiendo es, sí, de una nueva constitución, probablemente, pero a la luz de también reclamos sociales, ¿no? de aspectos o de cuestiones relevantes que son importantes para la sociedad, importantes para colectivos, como el reconocimiento de cierto tipo de derechos, en este caso de derechos sociales, y bueno, la sociedad llega a un consenso de que necesitamos un cambio. Sí. ¿Sí? Entonces es interesante porque la Constitución nace con una vocación de permanencia en el tiempo. Es decir, No creas nace- una constitución para que esta constitución la vamos a tener 2 años y en 2 años la cambiamos. O sea, esta no es y no debe ser la idea de una persona, de los constituyentes que crean la constitución, sino que es, bueno, que esto nos pueda regir Exacto. casi que como- por los siglos de los siglos. Yo creo que no sé si un filósofo tenía esta alegoría o esta duda, o si uno tiene un barco, se va arruinando y le va cambiando partes y al final del tiempo, 100 años después le terminó cambiando todas las partes, sigue siendo el mismo barco, ¿verdad? De alguna manera, quizás así es la Constitución, ¿verdad? De que se va renovando, se van quitando, poniendo algunas cosillas, ¿verdad? Ajá, pero Sí. yo pero justo eso quería preguntar, porque yo veo aquí incluso dice 1983, pero en el 91 hubo reformas. ¿Qué se necesita para que consideráramos qué reformas o qué cantidad de reformas Aunque se yo creo que necesitaría? con lo que están diciendo, quiere decir que no existe una nueva constitución. La constitución siempre No, es la la constitución, Constitución, solo que ajá, se va con- adaptando a Pero las ¿por qué hablamos necesidades. de constitución del 83 y no del 91? Porque solamente fueron reformas, o sea, no se considera que el cuerpo entero ha sido modificado. Hay un sino que porcentaje son reformas puntuales. No es que haya un número mágico que puedes hacer X número de reformas Ajá. o puedes reformar en tanta cantidad la Constitución, sino que las reformas constitucionales van atendiendo a los cambios sociales, a los Ajá. cambios de la realidad. Entonces, de repente puede surgir la necesidad de reconocer nuevos derechos, de reconocer nuevas situaciones sociales. Por ejemplo, los cambios en la tecnología, de repente ya va a ser algo que unas constituciones en el futuro van a tener que tener Sí, que contemplar. previsto, ¿verdad? Ajá. Porque ya no es que solo con el papel y lápiz, Sí. o sea, ahora viene la facilidad de comunicarte. Entonces, eso, las constituciones, como mencionaba Raquel, tienen una vocación de permanencia, pero tienen la idea de siempre estar ahí. No hay un número específico de reformas, pero sí hay algo que no puedes cambiar, que está en el artículo 248, que es el sistema de gobierno republicano, presidencialista, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia Ujú. y los límites del territorio. Esos son los pétreos. Esas son las Esas son las normas famosas pétreas. cláusulas. Ajá. Ajá. ¿Y Esas eso cómo no- se decidieron que no se podían cambiar? Fíjate que eso lo decide el La- mismo los que Asamblea hacen la Constitucional. Constitución. Eso lo Ajá. decidió Dawison. Sí, es como, es como en Estados Unidos, que muchas veces se habla de la segunda enmienda, que es la que permite que- defenderse y todo eso, que es como, ahí está, no se puede cambiar. Ese es el sentimiento que me da a mí desde alguien que vive lejos. Exacto, ¿verdad? y justamente la Constitución de Estados Unidos creo que es el mejor ejemplo de vocación de permanencia, porque viene de 1787 Tienen, ajá. y únicamente ha surgido, ha tenido algunas Ha tenido enmiendas, 17 algunas enmiendas Ajá. Sí. que justamente No, 10 en temas de enmiendas. reconocimiento de derechos, ¿no? y otras cuestiones relevantes, pero de eso se trata la Constitución, ¿no? Sí. De definir esas reglas básicas de convivencia. Hay algunos casos raros, excepcionales, México es uno. La Constitución de México tiene 100 años y tiene 102 años y fracción. Ajá. Es de 1917. Pero lo interesante es que ha tenido más de 200 reformas. Entonces ya podemos hablar de una constitución, sí, se fue aprobada Casi en que nueva. 1917, pero estamos hablando de Es una otra variación cosa. sustancial. Ajá. En principio también, otra cuestión relevante es que las constituciones o muchos estados tienden por constituciones rígidas o por lo menos con procedimientos de reforma agravados. Es decir, que no lo puedes reformar Tan igual fácil. que la ley, ¿verdad? Con Ajá. el mismo procedimiento de la ley. Entonces, pero bueno, eso es lo que pasa en El Salvador, que tenemos un procedimiento de reforma agravado, que implica la intervención de 2 legislaturas. Ajá. Y por pero bueno, unanimidad, ¿o estoy mal? no. No.
se requiere, veamos el artículo 248 que nos dice. Vamos a ver. Está en 2 etapas. En una primera etapa tú haces un acuerdo de reforma, Ajá. que la sociedad dice, vaya, vamos a reformar esto. Ajá. Pero como la idea es que toda la sociedad participe en este diálogo, porque vas a hacer un cambio social. Ajá. La idea es que todos participen, de que confluyan la pluralidad de pensamientos, entonces, y que esto no vaya a ser como capricho de una asamblea legislativa. Sí. Te dice, en la primera asamblea solamente va a ser el acuerdo de reforma, Ya. y la otra lo va a ratificar por otra mayoría, de que ya no son 2/3. Mayoría 56. calificada. Ajá. Ajá. Exacto. Son- El artículo 248 nos dice, ¿verdad? En el inciso primero, la reforma de esa constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Entonces es una mayoría simple. Ajá. Ah. Nos dice el inciso segundo, para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Vemos una mayoría Calificada. diferente, calificada. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. Ajá. Entonces tiene un... Y eso tiene que pasar, para ponerlo en pocas palabras, 2 veces, en 2 asambleas distintas. En 2 Exacto. asambleas distintas. Y Ajá. tiene que ser consecutiva, supongo. Sí, Sí. esa es una obligación que ha puesto la sala en la jurisprudencia, que te dice que tienen que ser consecutivas el intento de Este es reforma. para reformar... Cualquier artículo de la Constitución, menos los que les había mencionado antes. y eso no hay forma de modificarlos, o no hay ningún mecanismo. De modificar las reglas, los artículos pétreos, Ajá. solamente creando una nueva Constitución. Los puedes cambiar. Ah. Ajá. Entonces ahí ok. sí de repente tú decís, miren, ya nos aburrimos del sistema presidencialista, necesitamos Queremos un una rey. monarquía. Ajá. No lo puedes hacer vía reforma, tenés que hacerlo creando una nueva constitución, porque está ese impedimento que te dice que no podés modificar el sistema de gobierno. Ok, ajá. Tendrías que haber una reforma Y constitucional. desde este tiempo Una había pensado nueva que constitución. eso de las 2 asambleas era para modificar los artículos pétreos. No, Ah. no, O sea que- esa es para ajá. cualquier artículo. Para O sea, cualquier es otro bien artículo. difícil Ya, ajá. modificar cualquier Supongo yo artículo. que quizás esos artículos pétreos son los que fundaron la primera constitución del país, ¿o no? Es que esos artículos son como los fundamentos de cualquier república democrática. Ah, y si se quitan, entonces ya no es una república. Ajá, ya no es la porque república El si, Salvador. si tú quitas la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, es decir, si tú abrís la posibilidad de que una persona se pueda perpetuar en el poder, ya no estás hablando de una república Sí, democrática. entendí, sí, es un Estás concepto hablando de república, una ajá. dictadura Ajá. o de una autocracia o lo que sea. Sí. Entonces, estos son como los principios de cualquier república. Por eso es que no se puede Pues cambiar. debo entender que estos artículos pétreos vienen entonces de qué, del 62, del 60. En realidad la Constitución del 83 replica casi en su totalidad Replica, la Constitución ajá. del 62 y la Constitución del 62 replica la de 1950. del 50. Ah, pues sí, pero tuvo que ser después de Martínez, ¿verdad? Porque Sí, creo que fue sí, el único que se posterior, quedó sí. 14 años. Sí, Creo que nadie fue más. la Constitución del 50. De hecho, ahorita que estaban mencionando que dicen la Constitución de Dabuizón, Ajá. él fue el presidente de la Asamblea Constituyente, pero por lo que dice Raquel, o sea, tampoco hay que creer mucho cuando te dicen, miren, esa es la Constitución de Roberto Dabuizón, porque es una réplica de la Constitución de 1950 y del 62. Con pequeñas algunas reformas. Con algunas Ajá. modificaciones. Yo creo que hoy ya hemos repasado algunos conceptos o conocido algunos conceptos básicos. Por ahí veníamos más que todo quizás nosotros, una de las principales dudas que tuvimos con los argumentos de Walter. Ajá. Que la idea que él estaba vendiendo era que los mismos de siempre, entre comillas, ¿verdad? Cuando no eran los mismos de siempre, porque estamos hablando de los 80, ellos hicieron una constitución para hacer un Estado de Derecho que les beneficiara a ellos. Eso es lo que él más o menos dice. Sí, yo Entonces, Y es una idea fácil de vender, voy a como- decir. ajá, ahorita. Sí. Pero a mí lo que me disonó primero fue eso, de que en el 80 ellos no eran los mismos de siempre, ellos eran otra cosa, ¿verdad? Ellos se convirtieron en los mismos de siempre, si podemos aceptar esa premisa, ¿verdad? En nuestros años, ¿verdad? Entonces, con lo que tú estás diciendo, ¿cómo se llama? Yo creo que no sé si lo veo mal, o sea, no era malo ni bueno, simplemente hicieron cambios que eran necesarios porque estábamos en un conflicto, ¿no? Sí, es que la verdad, yo no creo que esta constitución sea mala, honestamente. Creo que es una constitución que, si tú te fijas, tiene muchos
amarres, pero son amarres para mantener el propio sistema republicano. O sea, la división de poderes que hace, que te dice que las personas, no va a haber una sola persona que pueda tomar el poder, sino que puede tomar decisiones, sino que lo son las tiene cosas que fueron incluidas en el 83. Entonces, yo honestamente sí no creo que sea válido eso de que se trata de una cuestión de los mismos de siempre. De hecho, yo creo que es una constitución que distribuye bien el poder, y esa es una de las principales funciones de una constitución. Yo creo que quizás, hacer el entramado institucional, o sea, crear todas las instituciones para que un Estado funcione. Yo más bien creo que el problema es las personas que han llegado a esas instituciones, pero no significa que, por ejemplo, que la Corte de Cuentas sea mala. O sea, la Corte de Cuentas, si tú cumplís con las finalidades que tiene, debería de ser uno de los máximos organismos de controles del país. Sí. Pero el problema no es la Corte de Cuentas, el problema es las personas que no han hecho su trabajo durante, 35, 40 años. Entonces, yo no creo que necesitemos un nuevo diseño institucional, sino que necesitamos cambiar a las personas que han arruinado. Que es la parte quizás del argumento de Walter, que es la que la gente compra, ¿verdad? Pero yo sentí que se pasa llevando un poco la Constitución en ese capítulo, cuando él habla de la Constitución, por eso mismo. Mira, porque dice que creo que lo dice, que es la Constitución de Dawson o que la quiso él, ¿verdad? Sí, mira, yo no sé cuál es la intención de tratar de desprestigiar esta Constitución. O sea, tampoco te digo que es una Constitución perfecta, ¿verdad? De repente sí pueden haber cuestiones que aclarar, que modificar, etcétera, pero de esto a que sea una constitución de los mismos de siempre hay una gran diferencia. Sí, cabal, es que por algo sí dice él, y es que el punto que él trata de hacer en el video es que él habla del Estado de Derecho, y que esta constitución, primero yo quería hacerles esa pregunta, ¿qué es el Estado de Derecho? Si es algún tema, algún concepto que existe o él yo lo había escuchado antes, pero no sé qué tan jurídico es. Es un concepto bastante teórico, pero que sí tiene obviamente sus implicaciones jurídicas, y particularmente pues la Constitución nos define ciertas reglas esenciales propias de un Estado de Derecho. La idea de Estado de Derecho surge un poco con el sometimiento de las autoridades a la ley. En un principio se habla, es decir, pasamos de por ejemplo, de monarquía absoluta a una monarquía ya sometida a la ley, ¿ya? Entonces eso ha implicado, por ejemplo, que en los estados donde todavía son estados con un régimen de monarquía, sí existe la monarquía, pero es una monarquía sometida a la ley. Entonces la idea de Estado de Derecho nos habla de eso, ¿no? Del sometimiento de las autoridades a la ley. Entonces nace como una idea de Estado legal de derecho, pero luego pasamos a una idea distinta, una idea de Estado constitucional de derecho, ¿ya? Incluso se habla de un Estado social de derecho, de un Estado democrático de derecho. ¿De qué hablamos de eso? Sí, de un modelo ideal que implica ciertas reglas. Ya Erika hablaba, por ejemplo, de principios tan esenciales para un Estado de derecho como la división de poderes, que en nuestra Constitución también está reconocido. No estamos hablando más bien de una división de competencias entre los principales órganos del Estado. Es decir, no existe un único órgano que ejerza las funciones fundamentales del Estado. Tenemos reglas claras y sobre todo controles, contrapesos, frenos, un modelo de frenos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial. Tenemos otro tipo de características propias de un Estado de Derecho, que incluso, una de esas características es precisamente el control de constitucionalidad, ¿no? La idea de que las autoridades están sometidas no a la ley solamente en sentido formal, sino a la propia Constitución, y que sus decisiones tienen límites que la Constitución les impone, y que no pueden ser desconocidas por las autoridades. Esas son algunas de las características de un Estado de Derecho. Claro, ya en una etapa más avanzada podemos hablar de cuestiones más actuales. La idea de que se hable de transparencia, de rendición de cuentas, pues son ideas también propias de un Estado de Derecho en una versión mucho más contemporánea. Y creo que al final del día pues es una cuestión que, como son valores, valores que guían, ¿verdad? Y el reconocimiento de derechos, que es una cuestión esencial también, por supuesto. Como la esencia de los valores que fundan nuestra república. Exacto. No son leyes particulares, ¿verdad? O sea, son una cuestión que como una pauta hasta cierto punto.
en ese aspecto. Cabal, como tú decías, no era una cuestión de que la Constitución es la que está maleada o ese es el problema, sino que es cómo funcionan las leyes que están debajo de la Constitución y cómo funciona la gente que aplica las leyes. A veces el mayor de los problemas no son las leyes, como por ejemplo cuando el típico ejemplo que llega a la Asamblea Legislativa, que pasa algo y lo primero que te dicen, hay que modificar el Código Penal y hay que aumentar las penas. Por ejemplo, para los delitos metieron el delito de amaños. Ah, sí. Le han cambiado las penas al delito de homicidio, secuestro, todo, se los han cambiado 1000 veces. El último ejemplo que hicieron una modificación para este tema del magistrado Escalante, que se hizo una reforma. Se endurecieron las... Se hicieron una reforma específica. Entonces... Se hizo una petición de reforma. No, creo que se aprobó. Se aprobó. Sí, Okay. se aprobó la reforma. Entonces, son cambios bien puntuales que a veces, o sea, si las leyes se aplicaran de manera correcta, no fueran necesarios esos cambios. Porque si una persona fuera juzgada de manera correcta por un delito, o sea, no necesitas meter los 50 años a la cárcel. Con que cumpla los 30 que le tocan, con que cumpla los 20, está bien. Pero la primera reacción casi siempre es, cambiémosle la pena. O creemos el delito ante las deficiencias de aplicación de las instituciones. No sé si me doy a... Sí, yo creo que sí, pero por ejemplo el caso de amaños no había forma de procesarlos de ninguna forma los jugadores. Vaya, esas son cosas que van surgiendo de la realidad, ¿verdad? Porque ahora tenés delitos que vienen de un deporte, ¿verdad? Cosas así, pero 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 por ejemplo el caso de Magistrado Escalante, o sea, tocar de niña ya era delito antes del Magistrado Escalante. Ese es el punto. Tocar a gente de manera indebida ya era delito. Sí, cabal. Ya era delito desde antes. Pero pues surgió un tema que ese ya es otra historia porque es súper complejo. Pero el punto es que a veces el problema no son las leyes. El problema es las personas que lo aplican. Entonces no te puedes ensañar con una constitución diciendo que una constitución es mala cuando de repente si las instituciones no han funcionado de manera debida, no es porque una institución, por ejemplo la Asamblea Legislativa, sea mala. Se supone que si tú te pones a estudiar temas de parlamentarismo, de asamblea, ahí deben estar representadas todos los sectores sociales, todos. Y debe haber una representación, una voz, un diálogo, consensos, etc. Entonces, la figura de la asamblea no es mala. El problema es que hemos tenido diputados que no han llegado a defender los intereses de la sociedad, sino que han llegado a defender intereses personales. Entonces, ahí está como la diferencia. La asamblea en sí misma no es mala. Son malos los que están ahí, ¿verdad? Sí. O sea, pero era un poco la conclusión que llegábamos. Al final no puede ser que la solución a lo malo que puede haber sea destruirlo todo, ¿verdad? Sino en todo caso mejorar lo que ya hay, ¿verdad? Yo no sé si a veces por ahí va por el mismo camino, pero a veces me da la impresión de que los diputados se meten a hacer reformas o leyes o a hacer propuestas de leyes, a hacer un montón de cosas, y yo siento que va por esa línea de que a veces son innecesarios. Trabajemos con el hígado. Trabajemos lo que hay, veamos cómo logramos hacer que funcione lo que ya tenemos, ¿verdad? Que no es malo. Claro. No es malo porque no tiene más reglas o más leyes. Es malo porque no se está ejecutando. Exactamente. Ahora, yo no sé si las meto en problemas con preguntarle eso, pero estás diciendo que el problema a veces o muchas veces es quien ejerce la persona o las personas que están ahí impartiendo la justicia. ¿Qué es lo que falla en el sistema para que estas personas lleguen ahí, para que este problema de personas no aptas estén impartiendo justicia? Yo creo que hay un problema de raíz y es el tipo de personas que tenemos al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque de ahí van derivando un montón de decisiones que se van tomando en todas las instituciones. Por ejemplo, la Asamblea es la encargada de nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Cuentas, procurador general, procurador de defensa de derechos humanos, fiscal general, Tribunal Supremo Electoral,
Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, tienen una facultad de nombrar a un montón de gente. Ajá. Y si estas personas no nombran con la mejor de las intenciones de decir vamos a nombrar a la persona más apta, Sí. sino que nombran a gente que no es idónea para un cargo, ahí van surgiendo los problemas. Yo sí creo que de raíz Y de ahí ese se sería viene el para problema. abajo todo lo demás, ajá, como en cascada. Con todo eso del balance de poderes y todo eso, ¿verdad? Y tienen mucha decisión ellos para los otros, ¿qué será? Funcionarios que son claves para la Sí, institucionalidad. ¿no? y a ver, tampoco con eso te quiero decir que hay que quitarle la facultad a la asamblea. Es que estos problemas se van a dar cualquier sea el modelo que tengas. Si las personas que encargadas de elegir no lo hacen por los motivos correctos, si no lo hacen por base en capacidad, Volvemos a lo mismo, ¿verdad? idoneidad, ajá. Y por otro lado, si no se garantiza la independencia de las propias autoridades ya estando en el ejercicio de sus funciones, pues porque una persona debe hacer también valer su independencia. Una cuestión es, sí, he sido elegida por la asamblea, pero yo puedo ejercer mis funciones de manera independiente, pues no una cuestión, por ejemplo, la propia Constitución reconoce la independencia del órgano judicial, reconoce la independencia de los jueces, ¿no? Entonces un juez, o pensemos en un magistrado de corte, que es el máximo rango en el órgano judicial. Pues sí, son elegidos por la Asamblea Legislativa, pero ellos pueden ejercer su independencia judicial, entonces esa es una cuestión a la que ellos pueden apelar perfectamente. Supongo que aquí para se da mucho respetar sus convicciones. el tema este de yo di mi voto para que vos te eligieran y luego ya tenés como una deuda conmigo, una... Pues ya las Supongo que situaciones por ahí prácticas va. son, pues, Ajá. Individuales, pero O sea, pero eso al final ese es el- no ese- sería extraño, ¿verdad? Ese es de lo que va repente, entramando ajá. toda esta cuestión de la cultura. Al final se instaura toda una cultura Yo que va en creo función de eso. que los funcionarios a los que eligen Ajá. tienen que tener claro de que ellos no le deben nada a la Asamblea Legislativa, a los diputados por una elección. Ajá. O sea, tienen que grabarse eso y también los diputados grabarse en la cabeza de que ellos no pueden meterse en las decisiones que después tomen una persona solo porque le eligieron. Ujú. O sea, al final ese es su trabajo, ¿vea? Elegir funcionarios. No es como que le tengan una deuda con ellos. Yo creo que, volviendo al tema de la Constitución, yo creo que ya quedó claro, pero digo, al final se ha vendido y muy fácilmente la idea de esta es una Constitución que se escribió, voy a decir, en términos populares, al calor de un conflicto armado. Y muchas personas piensan que ya no tiene validez por eso. No sé, o sea, yo sé que ya lo dijimos y todo, pero siento que ese es como un argumento que se sigue, que está bien metido en la mente de muchas Pero yo personas. creo que es insostenible. O sea, en realidad, si te pones a analizar la Constitución, o sea, hay un montón de cosas que no han perdido ninguna vigencia. Hay cosas Ajá. que la sala la ha ido actualizando. Entonces no sé en qué radicaría. O sea, solo por el hecho de que fue una Constitución emitida durante un conflicto armado, no tiene sentido de que ese sea el motivo por el cual lo vas a cambiar. Ujú. Como mencionaba Raquel, la Constitución de Estados Unidos tiene más de 200 años. Sí. Entonces, no es que, mire, ya pasaron 35 años. Uy, qué vieja, ¿verdad? O sea, Ajá. la Constitución puede estar ahí el tiempo que sea sostenible el Estado, que sea sostenible la convivencia entre nosotros. Ajá. Si de repente tú y yo llegáramos a un punto que, mira, ya no es sostenible y eso lo multiplicas por 5 millones, o sea, entras como en un conflicto, o como decía Raquel, de repente hay un montón de derechos que no están reconocidos y quizás lo mejor sea crear una nueva constitución. Esos son argumentos, creo yo, que más sostenibles. Ajá. Pero solamente decir que porque es vieja y que porque fue en el conflicto armado o porque el Dawson. presidente de la asamblea era Dawson, creo que no son motivos Sí. para cambiar una constitución. Otra cuestión que yo quisiera agregar es que tenemos una historia de rupturas institucionales constantes. De hecho, la Constitución del 83 es una de las que ha tenido mayor periodo de vigencia en la historia. Ok, ajá. En nuestra historia hemos tenido, no recuerdo si 13 o 14 constituciones. 13 ahorita mi memoria y- no fa- y una fallida. Y una fallida, entonces. Exacto. ajá. Tienen como 200 años, ¿ve? Exacto, en nuestra historia como Estado independiente. Ajá. Entonces, el hecho de que estés cambiando una constitución cada cierto periodo, ¿qué te puede hacer pensar? Bueno, que la institucionalidad no funciona. Ajá. Que hay una Entonces, inestabilidad. que hay una Ajá. inestabilidad política. Entonces, bueno, por eso es que precisamente nuestra constitución
del 83, pues debemos potenciar eso, ¿no? Esa vocación de permanencia, potenciar esos principios, primero los valores que rigen nuestra Constitución, los principios que también dirigen las actuaciones de los funcionarios públicos y bueno, hacer que este texto sea efectivo, se cumpla de manera efectiva. Yo quisiera ser presidente solo para cambiar el nombre del país. ¿Cómo se podría hacer eso legalmente? Perdón, pero no me gusta. No, yo creo que eso sí está bien difícil. O sea, ahí esas son ya cuestiones como sociológicas. que Sí, a otro lado. Y no dependería de solo el presidente, eso se lo puedo garantizar. Tendría que pasar por la asamblea. Por todos lados, por todo De el verdad. mundo. O sea, si un presidente tendría que haber un consenso social que diga, vaya, ya no nos llamemos El Salvador. No podría ser imposición legal. Así como Romero, San Romero o algo así, ¿verdad? Al país. ¿Y cómo le quisieras poner? No, yo creo que el nombre que deberíamos tener es Cuscatlán, creo yo. Yo creo que alguien se le disparó ahí un poco en la mente y le puso nombre de tienda o de taller mecánico. Bueno, Roque eso decía, que tenemos un país con nombre de taller mecánico. Ajá. Es que, mira los países que están alrededor, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Siempre he tenido esa duda de cómo se podría hacer o si hay una posibilidad legal de hacer eso. Técnicamente no es un artículo pétreo. No, es que nada te establece cómo se va a llamar un país. O sea, esto es uso nada más. Es uso, ajá. O sea, por eso que te digo que tendría que pasar porque muchos de hecho, años. El artículo es bastante reciente, entiendo yo. Hace 100 años ves que todavía se escribía Salvador. Del Salvador. Así Del junto. Salvador. Ajá. No están. Pues ya no quiero ser presidente. Ya no tenés. No, ya me quitaron la gana. Responsabilidad. Sí, Bueno. ni modo. Pues sí. Bueno, sigamos hablando de la ¿No Constitución. tenés otra pregunta así de curiosa? No, no, esa era la única, de hecho. Los artículos, los tenés ahí a la mano, Sí, las que tengo. queríamos puntualmente. Sí, yo creo que no está nada complicado. Yo creo que el problema para mí era que no puse atención en la clase social. No, yo creo que también es un problema como en muchas otras cosas. No tenemos una buena educación financiera. Ajá. No tenemos Fíjate buena que yo educación creo que hay un artículo en la Constitución que dice que en todas las escuelas se debe de enseñar la Exacto. Constitución. Ok. Ajá. Entonces yo creo que esta es Aparte de una educación. deuda histórica de nuestro sistema educativo, y es que todo mundo sepa, por ejemplo, cuáles son sus derechos. Esa Constitución chiquita que ustedes tienen nació como un esfuerzo del doctor Florentín Meléndez, que él tenía un proyecto que se llama, porque todavía parece que se va a retomar, de difusión de la Constitución, y su labor era yo creo que logró ir a los 262 municipios a darle charlas a la gente. ¿En serio? Y a Participé en decirles... ese programa, por cierto. ¿En Yo iba serio? a todos los municipios del país a difundir la Constitución. Ajá, entonces Era un programa le das interesante. una charla sencilla, tú les puedes decir de qué es más o menos que se hablaba, qué es una Constitución, para qué sirve, Ajá. y se le explicaba como, miren, ustedes tienen estos derechos, Ajá. y es lo que la gente no sabe. Entonces este programa era muy bueno porque pretendía acercar la Constitución a la ciudadanía, y cuando tú haces ese acercamiento, se traduce en reconocimiento de derechos. La gente dice, no sabía que tenía este derecho. Ya. Ujú. Entonces, esta es una deuda, creo yo, de nuestro sistema educativo, porque todas las personas tendríamos que tener claros nuestros derechos. O sea, no te digo que vas a saber toda la Sí. jurisprudencia constitucional o que vas a saber hasta la última forma en que funciona una institución, no, pero tener un conocimiento básico de saber que hay 3 órganos del Estado, que hay un ministerio público, que tenés tales derechos, que no puedes hacer que la tales policía cosas. no puede Sí, hacer yo eso, creo y que Y eso la la es muy educación policía. bien. cívica, sobre Ajá. todo. Podemos volver al ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Como un americano promedio sabe que tiene por Libertad de derecho expresión. su libertad de expresión, derecho a protegerse con sus armas y todo. Lo saben, los gringos lo saben y lo tienen bien claro, y eso eleva el nivel de patriotismo también, porque están orgullosos de los derechos que les da el país. Exacto, del cual y son tenés pertenecientes. clarísimo, y por eso es que todo el mundo respeta, porque todo el mundo conoce cuáles son los derechos que tiene el otro, y los respetas en la medida que querés que te respeten los tuyos. Ujú. Entonces, este es un problema que tenemos, porque si tú salís ahorita a la calle, hay gente que no sabe cuál es el límite de la Fuerza Armada.
Sí, exacto. No Ajá. saben cuál es el límite de la actuación de la Policía Nacional Civil. Sí. No, y No sobre saben todo- que si tenés un problema puedes ir a la Fiscalía General de la República. Y sobre todo no saben sus derechos, que es lo más grave. O sea, bueno, el artículo al que se refería Erika, paréntesis, es el artículo 60, inciso segundo. Nos habla de que en todos los centros educativos, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, en principio, los centros educativos, públicos y privados deben fomentar en los estudiantes el estudio de la Constitución. Sí. Pero es una cuestión bastante dura cuando uno va a diferentes lugares del país. Pues yo fui a los lugares más escondidos, a lugares de Morazán, Sí. fronterizos con Honduras, a lugares de la Unión. Bueno, yo soy originaria de la Unión, pero ando allá difundiendo la Constitución, a lugares de La Paz, de Cuscatlán, a diferentes departamentos. Por los 1000 municipios. Exacto, Ajá. y uno va y trata de hacer su parte, ¿no? Trata de explicarles a los ciudadanos, a los estudiantes, porque también se invitaban a los estudiantes de los centros educativos. Repartíamos constituciones y tratábamos de hacer como una charla que involucraba a toda la gente para explicarles un poco, ¿no? Cuáles son sus derechos, un poco las instituciones a las que pueden acudir para poder hacer efectivos sus derechos. Y bueno, es un poco triste eso, no ver que la mayoría de nuestra población no sabe que tiene ciertos derechos y tampoco por eso los exige, pues. Pero en alguna ocasión sí tuve una sorpresa muy interesante, muy bonita, en un centro escolar de uno de los municipios de San Miguel, del norte del departamento de San Miguel. Incluso nos hicieron una dramatización sobre el derecho a la educación, sobre cómo unos padres, por ser excesivamente proteccionistas con sus hijos, no permitían que fueran a la escuela. Ajá. Y los niños, ellos, trataban de explicarles a los adultos que tenían que dejar que sus hijos fueran a estudiar porque era su derecho, ¿no? Entonces, ves una diferencia, si se pueden hacer las cosas, si se puede lograr esa conciencia en las personas, en los ciudadanos, en los niños incluso. Pero eso depende mucho, pues, de muchos factores. Implica la responsabilidad de autoridades del ámbito de educación, implica... Las alcaldías podrían hacer exacto. un gran papel Sí, ahí. cabal. Hay distintas instituciones que se podrían involucrar, incluso organizaciones de la sociedad civil, pues, y fomentar esa idea de civismo también, de que la persona debe conocer sus derechos, debe conocer sus deberes, porque no solamente tenemos derechos, sino también deberes, pues eso nos ayudaría un poco a transformar nuestra sociedad. Yo creo que siendo bien justos y quizás bien generosos con Walter Araujo, yo creo que lo que él estaba tratando de decir era eso, de que de alguna manera los políticos le han fallado al país, asegurándose de que todos estos derechos que tenemos sean realmente respetados, ¿verdad? Ujú. No sé si me pasé de generoso ahí, porque creo que ahorita eso es lo que estoy interpretando. porque- Empezaste a admirar a Walter porque- Araujo. No, es que a mí me dieron mierda un montón por las cosas que dije, pero yo la verdad fui lo más justo que pude. Cuando la cagó, lo dije, pero cuando dije, bueno, tiene un punto ahí también, ¿verdad? Tratando de ser objetivo, ¿verdad? Sí, pero yo creo que hay que afinar ese punto porque la Constitución no es la que nos ha fallado, Ajá. han sido las personas. Sí, hay que aclarar algo en Sí, este ajá. capítulo, ¿verdad? Es eso. Y yo creo que más allá que, sí, para cuestiones de derechos, de libertades, derechos y cosas que nos corresponden como ciudadanos, quizás los políticos nos dejen un montón. Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que cuestiones como de civismo, de educación, tanto legal como patriótica y todo eso, yo creo que quizás El Salvador en general tiene mucho trabajo que hacer. Claro. Todos Desde tenemos las mucho- familias. Exacto. Yo creo que por ahí viene el problema, porque falta un montón de educación cívica, patriótica, social, Desde las humanista. familias, desde que hay personas que nacieron en 1993 y no saben qué pasó un año antes. Sí, sí, Yo creo sí. que Sí. ese no solo es problema de un sistema educativo, ¿verdad? Porque hay colegios, hay escuelas que ayudan mucho a que tú conozcas la historia de El Salvador. Ujú. Pero eso también debe ser una labor de la familia. No puedes esperar que el Estado haga todo por ti, Ujú, ujú. sino que tenés que, o sea, tratar de cambiar tu metro cuadrado, ¿verdad? Empezando por tus hijos, por tus hermanos, por la gente con la que conviví. Yo creo que, aunque hay gente que le parece muy idealista o eso, es así como se cambian las sociedades de uno en uno. Ujú. Pues,
Sí, yo creo que el conocimiento es clave acá, ¿verdad? De alguna manera, nosotros hemos buscado un poco de conocimiento hoy, quizás no hay que detenerse aquí, ¿verdad? Claro. Y eso quizás es el mensaje que podemos dejarle a la gente que escuche o vea esto, ¿verdad? De que sí, a los políticos nos han fallado un montón, pero también ellos han podido aprovechar porque nosotros no hemos estado informados. Exacto. Porque no ponemos atención, porque no buscamos más allá de la información que nos dan en el colegio. Sí, yo creo escuelas. que ahorita con tanta facilidad de información que hay, ustedes están haciendo una súper buena labor porque dijeron, vaya, no nos vamos a quedar con lo que nos están diciendo de que la Constitución es mala, ¿va? Queremos entender qué es la Constitución. Ajá. Esta es una labor social que es muy buena, creo yo, y así en los diversos temas, cuando de repente no entendemos qué está pasando con el medio ambiente y se están volando todo el espino, hay problemas con el lago de Coatepeque, entonces hay que buscar de repente gente que sí está más informada que uno para entender, y así con todos los temas, ¿verdad? Ahorita con el coronavirus, o sea, yo les puedo dar una charla maravillosa de nada, o sea, porque no sé nada no soy yo en serio que iba a contar. yo les puedo hablar paja del coronavirus, Sí, como, bueno, pero si tú traes un médico aquí que te diga, vaya, mire, estas son las medidas, esto le puede pasar, esto no le puede pasar, claro, la gente ya está más tranquila, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que la clave, el problema no es no saber, sino que quedarse sin saber. Bueno, la clave pero está en tomar decisiones informadas. También. Ese es el punto. aprovechando que salió el tema del coronavirus, ¿quién tiene la razón, el precio o la asamblea? Sí, ya como para ir cerrando y no quitarles más tiempo porque... Sí. Me quedé con... Justo estábamos hablando de eso antes de venir, ¿verdad? Una buena pregunta. Si ustedes pueden opinar, se dieron cuenta del... De los decretos. Ajá. ¿Quién manda ahí? La ley de protección civil dice que un estado de emergencia lo decreta la Asamblea Legislativa. Ok. No hay ahí nada más que hacer. No ni hay nada agregar más que agregar. Porque esa es una ley o un decreto. Sí, y ahí lo que acaba de decir Raquel, que queda justo al punto cuando dijo las personas que toman decisiones tienen que estar suficientemente informadas. O sea, a mí esto me parece una novatada grave que esto le haya pasado a una secretaría jurídica o a un consejo de ministros. Okay. Eso no. Sí, digo que yo no lo sepa, pues yo no le estoy aconsejando. Y a ver, o sea, nadie está diciendo de que no queremos que decreten emergencia. Yo creo que es lo más sensato ahorita. Sí. Que todos nos quedemos en nuestra casa, Sí. de ser posible. Lo que pasa es que hay que respetar... Pero sí hay que hacer las cosas bien. Ajá, eso. Ahora, no sé si entra en esto, pero ¿cuál es la lógica de que sea la asamblea y no es el presidente el que tiene el control del Ministerio de Salud y de cómo funcionan las aduanas, porque la lógica era que tiene como la presidente- información, digamos, en la mano? ¿No sería más fácil que él fuera? Digo, independientemente de quiénes estén a cargo, pues no sé si entra si es una pregunta válida. Lo que pasa es que aquí no se trata de que quién es más conveniente que tome una decisión. O sea, Ajá. de repente podemos decir, miren, lo más conveniente es que Protección Civil tome la decisión, que ni siquiera el presidente. O sea, de una es dependencia, cierto. ¿verdad? Ajá. Pero así no es lo que nosotros creamos que es lo más fácil o es lo más conveniente, es como está plasmado Ujú. en las leyes, o sea, y no cuesta tanto hacer las cosas bien, digo yo. Pero la asamblea sí tiene, digamos, esos mecanismos entonces para responder rápido ante emergencias, porque el detalle con esto es que tiene que ser rápido en estos casos. Sí, como el de pero ahorita. ahorita ya no estamos en esa época que los diputados iban a venir a caballo de Chalatenango. O sea, ahorita si tú convocas a sesión plenaria hoy en la noche, es bien probable que todos los diputados puedan llegar. Sí, ajá. Entonces, Eso sí, ajá. ajá, o sea, Sí. yo creo que aquí el problema es falta de diálogo. Ujú, Debería de haber más diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea. ujú. Decir como, hey, mira, estamos en emergencia, vea, vamos a hacer la solicitud para que se decrete la emergencia. Que el presidente diga, vamos a hacer la solicitud para que se decrete la emergencia, la Asamblea ponga de su parte y decrete la emergencia rápido. Así es como deberían funcionar las cosas. Ajá. Sí, porque lo que nos comentaba es que a la par de la emergencia vienen también fondos con esa emergencia, ¿ve? Que también era parte de la... Algo así funciona, ¿ve? Porque hay fondos especiales para este tipo de Para emergencia. gestionar la emergencia. Ajá. Y todo el tema de dinero pasa por la asamblea. Sí, Entiendo yo ese también. siempre va a ser un
problema, creo yo, porque ya vimos que no se pueden poner de acuerdo Sí. con temas financieros. Y sí tienen que pasar por la asamblea cualquier tema de dinero. Ajá. Eso también De está, aprobación de eso fondos. por ley también. Sí, ¿verdad? A menos que existiera, creo yo, no sé, si Raquel si me corrige, a menos que existiera un régimen de excepción. Ahora mismo no recuerdo. Lo que Ajá. recuerdo es que cuestiones de empréstito, sobre todo, requieren incluso una mayoría cualificada de la Asamblea Legislativa. O sea, para declarar esta alerta debería... No, o sea, si No, ahora no, no. estamos hablando del uso o de De préstamo, acudir a de préstamos préstamo. internacionales, ya obviamente requiere incluso de una aprobación por mayoría. Mayoría calificada son 56. 56. Hay dos tipos de mayoría cualificada, pero tendría que ubicarla. en Cualificada es. función. Sí, Yo siempre le decía mayoría calificada. calificada, perdón. Ok. Pero ahora mismo no recuerdo la disposición. Voy a hacer como que busco. yo Sí, también. cabal. Me parece bien increíble cómo tampoco manejan la me acuerdo. Constitución. Se les recuerdan de varios artículos, saben dónde buscar. Es que eso haces todos los días. O sea, a mí, si a mí me pones a hablar algo de Veamos el comunicaciones, artículo no sé nada. 140. No, ni yo tampoco. Ni cómo encender esto. Artículo 148, pero no recuerdo si... Sí, correcto, habla de 2/3. Sí, 2 Dice, tercios. el 148 corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al órgano ejecutivo para que contrates empréstitos voluntarios dentro o fuera de la República cuando una grave y urgente necesidad lo demande y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público. Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo, Ok. Ajá. el cual no podrá aprobarlos con menos de los 2/3 de los votos de los diputados electos. Esa es la calificada, 2/3. Exacto, esa es una mayoría calificada. Ok. Correcto. Claro, 56. Que eso es parte de lo de los 109 millones y todo eso. Esto entra ahí. No, ese problema va a venir después, porque ahorita están con la primera fase. Con la ¿verdad? autorización. Con la autorización del préstamo, que son 43 votos. Ok. El problema Y luego cuando viene quieran con los 56. ratificar, sí. Yo creo que Ya. ahí comienza, ¿verdad? De Por que- eso te digo que ahí hay un problema de diálogo que deberían de solventar a la brevedad posible. Claro. Sí, yo creo que Ajá. ahí ya se vuelve, quizás ahí ya vamos para otra plática, ¿verdad? Porque ese sí es, puede ser una cosa que ignorancia o una ignorancia bien conveniente para causar tensión, para hacer show, ¿verdad? No sé cuál será, la verdad. Sí, pero porque a ya no veces- son análisis jurídicos. Sí, sino cabal. más Sí, bien, ahí son cosas ajá, políticas. De lo que Ajá. sin duda pasa es que aparentemente no conocen los procedimientos o no les importan, ¿verdad? Ese es un problema. Ujú. Ese es un bueno, yo creo que las dos cosas son un problema. Si estás tomando decisiones y no sabes cómo tomarlas, esa era mi crítica a lo que pasó con estos decretos en Capres. Si no sabes, es un gran problema. Y si decidís omitirlos adrede, es otro gran problema, porque no estás respetando Ajá. el Estado de Derecho que nos Sí, por explicó donde- Raquel. Por donde se quiera ver, ¿verdad? Ajá. Bueno, Ya terminamos. sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Yo quiero reflexionar. No, pero yo creo que fue bien, ¿cómo se llama? Bien clara la manera en que lo explicaron y ¿cómo se llama? Agradezco su tiempo por Sí, muchas por gracias. venirnos No, a la sacar un orden. poco de la ignorancia y espero que así como nos sirve a nosotros, nos sirva a la gente que nos escucha, ¿verdad? Y bueno, en resumen, Walker Araujo estaba equivocado. Conclusión. Esa es la No voy a decir conclusión. nada de él, yo no quiero- Ya ves que sí te Tiene convenció. tiene un montón Sí de te fans convenció. y le Y llevé te mierda, caen le llevé encima. mierda a La uno. próxima vez que vaya a la asamblea vos vas a ir. Yo creo que sí. La vas a ir. resurrección la insurrección número 6. Número 3. No sé por cuál vamos ya. Ya La llevamos tercera. varias. Perdón, no deberían hablar. Ustedes no pueden hablar de política. O sea, pero en mi caso sí Pestañea puedo dos ser un veces si poco no puedes. fluyente. Mentira. Bueno, Funciones, Ricardo. nosotros somos los de las opiniones. Sí, cuestionables. nosotros somos la voz de Claro. los sin voz. Bueno, pues Gracias. Muchas Gracias. gracias por A su la orden, la tiempo. invitación y Gracias. por el espacio también. La orden. Gracias. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.